Desde el Estrecho de Magallanes hasta los estudios de UMAC TV, la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestro campus central. Vamos de lleno entonces a nuestro tercer tema de este Región en Diálogo, Ricardo. Exactamente, vamos a hablar de Zona Franca, pero no para hablar de los productos, de la feria que estuvimos el otro día, sino que para ver de repente un tema que puede ser medio enredado para la ciudadanía, pero que ha estado en boga últimamente, sobre el concepto tributario en el fondo de Zona Franca. ¿Qué es lo que implica tener una zona franca? Si ¿Cómo funciona? Si es que desde la formación desde ya los años 70 hoy día ha cambiado y probablemente también tienen que cambiar las leyes, entonces... A puertas igual de que cambie la concesión. La concesión, exactamente, 4 años que hay que... Un nuevo proceso contractual. Y para comprender este tema desde una mirada técnica, pero con un lenguaje cercano, por supuesto, vamos a conversar con Cristian García Castillo, contador auditor, también docente de la Universidad de Magallanes, fue ex seremi de Hacienda también, y especialista en franquicias tributarias del territorio austral. Bienvenido, Cristian García, a nuestro Región en Diálogo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bonita la casa del estudio, hasta impecable. Muchas gracias, Cristian. Cristian, cuando hablamos de Zona Franca, muchas personas simplemente piensan en el centro comercial, en el módulo central, por así decirlo. Pero desde el punto de vista legal y económico, ¿qué es lo que es realmente una zona franca? Muy buena pregunta, porque en realidad es más que el simple edificio. Exacto. Y claro, haces como la caricatura muchas veces, o el recuerdo más cercano que muchas veces la gente tiene. Pero en realidad... la legislación de zona franca en nuestro país se enmarca dentro de lo que la literatura económica se conoce como zona económica especial. ¿Ya? Entonces hay de varios tipos. La zona franca y el modelo que tenemos en Chile es una forma, pero hay otras más. De hecho, la ley Navarino también es una forma de zona económica especial donde hay un territorio, no hay un recinto en particular y a las empresas se les permite instalarse donde ellas postulan por ciertas características, proyectos y tipo de actividad. Pero en el caso chileno, las zonas francas tienen un recinto, y ese recinto goza de una presunción de extraterritorialidad aduanera. Es como que estuvieran en el extranjero. Para efectos tributarios y aduaneros, obviamente, porque lo que se permite ahí o lo que se facilita era el comercio internacional a través de la importación de bienes y la exportación de bienes, pero también la manufactura. Con el tiempo, dado que nuestra legislación o nuestro modelo económico fue cambiando a raíz del cambio constitucional del año 1980 y donde pasamos de un Estado más bien proteccionista a un libre mercado, en realidad todo Chile es casi una zona franca porque cualquiera puede importar lo que quiera, no necesita ciertos permisos. El arancel aduanero de 21% cuando se instala la zona franca ha bajado a 6%, que este es un impuesto por la importación, pero además Chile ha suscrito una serie de tratados de libre comercio en los años 90 con varios países, lo que ha significado que ese arancel incluso llega a ser cero. ¿Ya? Entonces prácticamente no se paga arancel aduanero. Cualquiera puede importar. Hoy día hay libre cambio de divisa. Cuando se instala la zona franca, una de las cosas que permitía era el libre cambio de divisa, porque en esos años el dólar estaba fijado, había que pedir permiso, había que pagar un impuesto por importar dólares, etcétera. Entonces, todas esas cosas hoy día se han ido perdiendo, pero sigue perdiendo porque Chile ha abrazado un modelo de libre mercado y esto se ha olvidado un poco en la cultura, pero las ventajas que hoy día permanecen para la zona franca son básicamente dos. Es que, como dije, las empresas pueden importar mercancía al recinto sin pagar IVA, y eso es más bien un ahorro financiero, porque las empresas que importan por régimen general y pagan IVA, ese IVA después lo descuentan de otros impuestos que tienen que pagarle al fisco por las ventas. Pero está esta ventaja entonces de no pagar IVA para las empresas, pero la ventaja más importante sigue siendo el no pagar el impuesto por las ganancias, el impuesto a la renta de primera categoría. Ese es en realidad el gran atractivo que tiene la zona franca para que empresas se instalen acá, desde el punto de vista tributario. Ahora, dado que tenemos toda esta infraestructura que se ha ido creando, también hay empresas que les interesa estar dentro del recinto, no por la franquicia, de hecho operan por régimen general, sin el régimen franco. Claro. Pero les interesa porque está el público, la clientela y hay otros usuarios a quienes les pueden vender productos. Cristian, ¿por qué existe este régimen especial en Magallanes? ¿Qué problema histórico buscaba resolver el Estado cuando creó este sistema? Magallanes siempre ha tenido regímenes especiales desde el fin del siglo XIX. Claro, traiga a don Mateo Martínez nomás acá y les va a contar, pero desde el siglo XIX, que fue Puerto Libre, en los 1960, en los años 60 también, fue Puerto Libre nuevamente. Esa ley de Puerto Libre se acabó porque tenía un plazo de vigencia. Y claro, en los años 70, a principios de los 70, en el
gobierno de Salvador Allende se intentó instalar una zona franca. Ese proyecto, el gobierno no terminó su mandato, por lo tanto quedó trunco, pero lo que hizo después la dictadura militar es retomar ese mismo esquema y instaló la zona franca de Iquique y la de Punta Arenas, básicamente copiando un poco los que estaba ahí, improvisando en algunas cosas, obviamente, porque era la primera vez que se aplicaba un régimen así acá. Y claro, se hizo una ley donde existían, la curiosidad es que habían depósitos francos y zonas francas. Zonas francas solo había en Punta Arenas y en Iquique, y en las demás regiones del país había un depósito franco por cada región. En los depósitos francos se podía importar mercancía y en la zona franca se podía además hacer transformación industrial. Ya. El año 80 todos esos depósitos fueron eliminados, nunca de hecho fueron implementados, pero la ley cambió, así que se eliminaron, y hoy día lo que queda son zonas francas para Iquique y Punta Arenas, y la curiosidad para regiones geográficamente aisladas como Aysén. Entonces Aysén desde el año 2013 puede tener un recinto franco, pero no lo ha podido licitar. ¿Y por qué por qué licitar tiene que ser licitado el que te exige la ley? Sí, una de las cosas, como teníamos este modelo donde el Estado no puede participar en actividad empresarial, salvo que una ley de quórum calificado lo autorice, lo que ocurre es que todas estas cosas se licitan para que alguien explote el recinto franco, un privado, y ese privado tiene que también encargarse que la franquicia funcione bien, pero es como una licitación como cualquier otra, como se licitan los puertos, el aeropuerto, las cárceles, los hospitales, las carreteras. Entonces, claro, es como decir, mira, existe una ley de aeropuertos y existe un aeropuerto concesionado a tal empresa. Eso básicamente. Entonces hay una ley para zona franca, pero también cada recinto está concesionado a una determinada empresa, y en ese recinto que está concesionado a una determinada empresa significa que ese contrato tiene un plazo de duración. Y aquí viene la particularidad. La ley de zona franca no tiene plazo de vigencia. Por lo tanto, la franquicia y la ley de zona franca son eternas, a menos que se dictara una ley para eliminarla. Claro. ¿Ya? A diferencia que, por ejemplo, otras leyes como la ley Navarino o la ley Austral tienen un plazo de vigencia ya hasta el 2035. La ley de zona franca no tiene tiempo de expiración. Lo que tiene plazo es el contrato de concesión, es decir, que va a estar operando el recinto franco, haciendo la inversión y además promoviendo que se ocupe la franquicia. Y ese contrato hoy día está en manos de Sociedad de Renta Inmobiliaria, que dura hasta el 2030, y claro. Y la pregunta es, ¿quién es la otra parte del contrato? Claro. Es decir, ¿quién representa al Estado? El gobierno regional. Claro, y en este caso es el gobernador regional, en realidad. El gobernador regional. El gobernador regional, no el gobierno regional, el gobernador regional. Okay. Ya. Clarificada esa. Claro, porque el gobierno regional es el gobernador y el consejo regional. Claro. Ya, aquí no, esto está entregado al gobernador regional. Ya, pero el Consejo Regional no tiene... Podría tener, no, es facultad de fiscalización. ¿Facultad de fiscalización? Sí, tienen, pero los tienen por otras razones. Las tienen porque ellos pueden fiscalizar los actos del gobernador, y las tienen también porque hay un interés de el precio de concesión, porque el precio que la concesionaria paga por explotar el recinto, en lugar de ir a las rentas generales de la nación, va íntegramente al gobierno regional, y el gobierno regional tiene que emplear ese dinero en, tal como ocupa el FNR, en inversión en obras públicas, en programas sociales, etcétera. Ya. Ahora, ese es el modelo de acá. En Iquique creo que va a las municipalidades, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en Iquique, cuando se dicta la ley que crea la SOFRI, porque además es una empresa pública, los gobiernos regionales todavía no existían. Ya. Los gobiernos regionales empiezan a existir en el año 92, y eso ocurre en el año 90, lo de la SOFRI. Entonces, por eso la manera que queda en la región eran los municipios. Pero en Aysén, que es una ley del año 2013, se decidió que a pesar de que el intendente es quien está a cargo, hoy día el delegado está a cargo de la zona franca, el dinero se reparte entre los municipios de la región. De la región. ¿Ya? Pero el caso de Magallanes es el gobierno regional, el beneficiario. Las arcas regionales. Claro. Cristian, hay siempre un concepto que uno de repente escucha a la gente, oye, Sí, ¿por qué es tan caro si no pagan IVA, no pagan impuestos? ¿Qué? Desmitifiquemos. Oye, pero se instala la idea de que, por ejemplo, en zona franca no se pagan impuestos. Claro, ¿Qué tan cierta es esa afirmación? Sí. No. O que debe ser más barato porque no se paga... Ya, mira, es interesante eso, porque claro, hay muchos libros de economía norteamericanos que dicen que si uno baja los impuestos, bajan los precios de las cosas. Sí, puede ser cierto, pero en Estados Unidos no hay IVA. Ya, el IVA es un impuesto francés creado después de la Segunda Guerra Mundial, lo copiaron casi todos los países latinoamericanos, pero tiene un tratamiento un poco distinto porque el IVA tiene una lógica de el vendedor cobra IVA, pero también descuenta el IVA que ocupó de las compras.
Entonces lo que va, como su nombre lo indica, lo que se grava es el valor agregado en la cadena, no el precio. ¿Ya? Entonces cada integrante de la cadena tiene que ir pagando un impuesto. ¿Ya? Pero para dejarlo en términos sencillos y para desmitificar esto, no es cierto que la baja de impuestos signifique baja de precio, o el alza de impuestos significa alza de precio. Depende de múltiples factores. Puede ser uno, pero no el más relevante, y de hecho el contraejemplo fundamental es que las bebidas azucaradas tienen un impuesto. Las que están un poquito menos azucaradas tienen un impuesto más bajo. Y las que no tienen azúcar no pagan ese impuesto. Me refiero al impuesto a los azúcares. Okay. Bueno, la Coca-Cola cero, que no tiene azúcar, la Coca-Cola Light, que tiene la mitad del azúcar, y la Coca-Cola normal, que tiene todo el azúcar, las tres valen lo mismo. Claro. En todo Chile. Las tres valen lo mismo. Y las tres tienen impuestos distintos. ¿Ya? Entonces, no es cierto que los impuestos hagan, o la ausencia de impuestos hagan disminuir los precios. Eso tiene que ver con la competencia. Lo que la zona franca sí trae es la oportunidad de generar más competencia a la que habría si no existiese ese beneficio. El desarrollo comercial, el desarrollo económico de Punta Arenas muy probablemente no estaría al nivel que está si no existiese la zona franca. Como tampoco existiría todo el desarrollo sin las otras leyes de excepción tributaria. Esas leyes ayudan, son un impulso. No explican todo, pero son un impulso. Entonces, lo que permite la zona franca es que exista mayor competencia, ¿ya? Entonces, han sobrevivido cadenas y tiendas locales ante la llegada de las grandes cadenas nacionales. Y también, si uno se ve algunas cosas, por ejemplo, el líder no está dentro de la zona franca. No. Muy probable porque su sistema de abastecimiento les permite funcionar de una manera uniforme. Ellos cuando traen un televisor, no traen un panel de televisores, un pallet, traen un barco con televisores. Claro. Y además ellos venden plata, pues no venden el televisor, pues lo que quieren es que tú compres con tu tarjeta y la tarjeta, entonces el modelo es distinto, ¿ya? El modelo es distinto. En cambio el locatario que está en zona franca lo que va a traer es con suerte un pallet de televisores, pues no va a traer una gran cantidad porque su público es solamente Punta Arenas o la región, mientras que el público de otras grandes tiendas, no solo Chile, incluso están esparcidos por todo Sudamérica, ¿ya? Entonces, claro, los modelos son distintos, pero para desmitificar los impuestos, la afectación o no de impuestos no necesariamente influye en los precios. Yeah. Permite generar competencia, eso es cierto, pero no influye necesariamente en los precios. Ahora, sobre la pregunta, ¿cuáles son los impuestos? Los impuestos que no se cobran en zona franca para el público que va a consumir es el IVA y eso. Ya, no. El IVA, claro. Yeah. Porque la zona franca tiene el concepto del usuario. El usuario no es el público, el usuario son las empresas que están instaladas dentro. La empresa no paga IVA, el concesionario. Eso son los beneficios. O sea, el usuario común y corriente, ciudadano de a pie, no es que esté libre, hay una rebaja para el que va. O sea, no va a comprar sin IVA. Le van a vender sin IVA, pero que le vendan sin IVA no significa necesariamente que el producto esté un 19% más barato. Porque hay los costos logísticos involucrados, etcétera. Y por lo que señalé, las tres bebidas tienen un impuesto distinto y las tres valen lo mismo en Santiago. O sea, donde no hay zona franca. Y en el supermercado uno encuentra el mismo precio. Entonces, claro. Entonces, para el público la ventaja que tiene es que en realidad tiene otra oportunidad de competencia y de comercio que no existiría si la zona franca no estuviese. ¿Qué ventaja tiene para las empresas? Es que se pueden instalar bajo un régimen con ciertos privilegios. Claro, como no pagar el impuesto a la renta, básicamente. ¿Ya? Pero la zona franca no es solo comercio, también se puede hacer transformación industrial. Y por cierto que también hay otras ventajas que la zona franca trae, porque no todo ocurre dentro del recinto. También está la zona de extensión, que es toda la región. Ya. Entonces muchas empresas pueden traer mercancías, importarlas por el régimen franco y llevarlas a su lugar de instalación, que es lo que podría ocurrir, por ejemplo, con la empresa de hidrógeno verde, lo que se habla acá, o lo que ocurre, por ejemplo, con el suministro de gas que en alguna vez se trajo de Argentina, o que Methanex también trae gas de Argentina para su generación. Eso también es por el modelo zona franca. Yeah. Se hacen como usuarios en el fondo. Sí, claro. Yeah. Entonces, claro, hay otras cosas que no se ven, pero no es solo comparar tan simplemente como que el kilo de arroz dentro de la zona franca es lo mismo que afuera. Claro. Oye, claro, uno tiende a verlo así como que hacer esa comparación. Claro. Para ir entendiendo un poquito este sistema, ¿cuáles son los principales actores? ¿Cómo se relaciona el Estado, el concesionario, los locatarios, los usuarios?
para ir tendiendo un poquito estas relaciones? Otra muy buena pregunta, porque hay, claro, por un lado está el Estado al que se le ocurre entregar este beneficio y que necesita que alguien lo administre y explote. El Estado luego descansa esta misión en el gobernador regional, ¿ya? Sin perjuicio de la misión que descansó en el gobernador regional, como se trata de exenciones de impuestos, igual hay trabajo que le toca al Servicio de Impuestos Internos y otro trabajo que le toca al Servicio Nacional de Aduana, claro, porque estamos hablando de comercio exterior y bien importado, ¿ya? Y por otro lado, está este concesionario, que es una empresa privada que administra el recinto, y que explota y gana cierto lucro por el recinto. Naturalmente nadie hace un negocio para perder plata, ¿cierto? Claro. Y que tiene que pagar, por lo tanto, un precio de concesión, pero también tiene que cumplir con ciertas obligaciones, como hacer infraestructura dentro del recinto, promocionar el régimen de franquicia, mantener adecuadamente el funcionamiento del establecimiento, etcétera. Y luego está otro grupo de actores que son los usuarios, que son las empresas que se instalan en el recinto. Y hay un grupo B, por así decirlo, de empresas que se quieren instalar en el recinto, pero no con el régimen de franquicia, y a ellos se les ha llamado locatarios, ¿ya? O sea, ocupan el recinto, se instalan, pagan sus tarifas de arriendo, pero no ocupan el régimen de franquicia. Los usuarios, en cambio, hacen exactamente eso, ocupan el régimen de franquicia. Y al final está el público, que puede ir a consumir y a comprar. Y también están las empresas fuera del recinto franco que pueden proveerse de productos de zona franca. Y por último, cualquier otro que quiera buscar el sistema. Entonces, todo un ecosistema, pero claro, hay varios actores, como tú pediste esa explicación, porque el mapa es bien enredado. Sí. Entonces, para dejarlo en claro, que hay cuatro partes. El Estado, el concesionario, los usuarios y el público. Pero dentro de esas cuatro partes hay subpartes también. Viene toda una cadena. A tu juicio, ¿qué cosas, o si ya estamos como a tiempo, a 4 años de una nueva concesión, de mejorar algunos procesos, algunos, no sé, muchos locatarios, yo conocí un par de locatarios que encuentran que de repente hay cosas que son excesivamente caras, el valor metro cuadrado que tiene también distinto al que era, diferencia con el usuario antiguo, parece que... con la concesión anterior, claro. Exactamente, entonces... Claro, son concesiones súper largas. Claro, hay cosas que se pueden mejorar. ¿Estamos a tiempo de mejorar esta futura concesión? Sí, pues todo es mejorable. De hecho, el contrato que está vigente se hizo tomando en cuenta deficiencias que estuvieron en el contrato anterior. Parte de las deficiencias que estuvieron en el contrato anterior era que no había ninguna retribución monetaria, porque la concesionaria que funcionó entre el año 77 y 2007 tenía que pagar como precio el 10% de la utilidad retirada. Sería para Enazón. Claro, si no retiráis utilidad no pagáis nada. Claro. Luego, en esa época había posibilidad de reinvertir, pero la reinversión se hizo en el club hípico, no en la zona franca. ¿Ya? Entonces, aquí también se estableció, por lo tanto, en este nuevo contrato, que la reinversión se haga dentro del recinto franco, que se pague un precio de concesión y que se pague un precio inicial, bueno, más otras cosas más. Entonces, pero obedecían a fenómenos distintos, porque también en el año 77, cuando era un peladero eso, seguramente había que ofrecer no pagar nada, buenas condiciones para que alguien se quiera hacer cargo y hacer inversión. Entonces, hay que juzgar las cosas según la época en que ocurrieron. Claro. ¿Ya? En el contexto. Que el contrato era muy largo, bueno, eso es otra cosa, pero nadie va a invertir un montón de plata para 5 años, en realidad quiere un plazo más largo y por eso estos contratos tienen que ser a 20 años, 25 años, 30 años. Ahora, no solo por mejorar las condiciones del contrato, sino también por una cuestión de certeza jurídica, es importante tener rápido resuelto este contrato. O sea, yo estaría ya llamando a licitación, y tiene que ver con que un usuario, que no es el concesionario, hoy día paga ciertas rentas de arrendamiento por los terrenos, por las edificaciones, por las mercancías que mueve, etcétera, por servicios que le presta la concesionaria, y tiene claro cuáles son sus tarifas hasta el 2030. Pero no sabe cuáles van a ser las tarifas en el 2031 en adelante. Claro. Y ese usuario ya hizo inversiones y quiere estar en el régimen franco. Entonces también es bueno anticiparla, porque se van a hacer claramente cuáles van las tarifas y por lo tanto varios usuarios van a anticiparse a hacer también inversiones desde ya, porque van a tener más o menos claro cuáles van a ser sus futuros flujos. Hoy día es un poco incierto porque no saben cuáles van a ser las tarifas. Ahora, tampoco es que alguien vaya a cobrar tarifas muy descabelladas, pero siempre es bueno manejar algunos valores. Ahora,
respecto a que las tarifas sean caras o no, bueno, esas tarifas estaban establecidas, digamos, en el contrato de concesión. A cambio de eso se ganó dentro de la oferta técnica y otros factores más. Dentro de la oferta técnica, Sociedad Renta Inmobiliaria presentó sus valores y su manera de reajustabilidad. ¿Ya? Y no obstante eso, se respetó por 10 años las tarifas antiguas. Entonces, recién del 2000, la concesionaria asumió en el 2007, recién desde el 2017 en adelante pudo empezar a reajustar las tarifas. ¿Ya? Y también hay que considerar cuál es la competencia. La competencia del mall, y el mall las tarifas son más caras. Y la otra competencia del centro, que todos sabemos que el centro está en manos de un par de especuladores inmobiliarios. Y también está en zona franca. Entonces esos son los puntos de comparación. Pues entonces, claro, si me dicen que el centro es más barato, yo no he visto locales en arriendo en el centro, y el centro se está despoblando un poco por la concentración. Sí, esa es la percepción. Cristian, y en este tipo de contratos, ¿qué aspectos suelen evaluarse? ¿Se mide, bueno, ahí tú lo estás adelantando un poco, ¿se mide únicamente la rentabilidad económica o también la calidad del servicio que recibe la comunidad? Bueno, como toda oferta o como toda licitación que el Estado hace, hay una suerte de revisión de los dos componentes, la oferta técnica y la oferta económica. La oferta económica suele no ser lo más importante, y generalmente se le da más ponderación a la oferta técnica. Ahora, viene una etapa donde hay que definir en realidad cuánto pesa cada cosa. Y viene una etapa donde hay que definir entonces qué nos interesa respecto de la oferta económica y qué nos interesa respecto a la oferta técnica, porque en la oferta económica no solamente está el precio de concesión, sino un porcentaje de las inversiones que se tienen que, o reinversiones, que se tienen que hacer dentro del recinto. Entonces, la concesionaria cada 3 años tiene que acreditar haber reinvertido el 6% de su ingreso. Además de pagar el 28%. Entonces paga el 28% de su ingreso como precio de concesión y el 6% como reinversión. Está dando el 34% de los ingresos sean para el gobierno regional. O una parte del gobierno regional y la otra queda en el recinto, digamos. Pero también hay otros componentes, como por ejemplo, hoy día los sistemas de seguridad van a ser seguramente más necesarios. Y hay un elemento interesante en la nueva concesión que pueda ocurrir. Porque el año 77 era un país muy inocente. El año 2007 seguíamos siendo una región inocente. Pero hoy día Chile tiene que dejar de ser tan inocente porque normalmente cuando uno coloca cierto atajo al origen de los capitales, pueden venir de cualquier lado. ¿Ya? Entonces la preocupación tiene que estar en el control de los capitales hoy en día más que otras cosas. Y ahí ¿qué rol cumple tanto aduanas como impuestos internos en este? Bueno, ellos tienen un rol respecto de flujo de mercancías, ¿cierto? De operaciones, de transacciones. Claro, ¿cómo podría uno pensar en el capital? Bueno, hay un tercer servicio que no mencioné, que es la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda. Y de hecho, en la UAF hay varias empresas que reportan, los bancos, las casas de cambio, los hoteles, pero los que están obligados son las empresas que están en la zona franca, por ejemplo. ¿Ya? Y una curiosidad, porque por ejemplo las que están en Ley Navarino no están obligados, pero las que están en zona franca sí. ¿Ya? Entonces están obligados a hacer el reporte de operaciones sospechosas, pero semestralmente también hacen unos reportes permanentes. Yo creo que ahí hay que colocar también algunos controles y meter un poco también a la UAF a entregar cierta experiencia y conocimiento como para no equivocarse respecto de cómo controlar esos capitales, tanto el ingreso como la salida, y que no estemos lavando activos en realidad, pues, sino que sean actividades reales. Cristian, bueno, también un poco la invitación obedecía a también referirse a estos cuestionamientos políticos que han surgido últimamente respecto de la concesión actual, de cómo el Estado se hace cargo de esta distribución de los recursos que hoy día la zona franca, ¿cierto?, entrega, y cómo esto se traspasa finalmente, un poco volviendo a la discusión del inicio, ¿cierto?, al ciudadano, al público. ¿Cómo miras tal vez esta discusión que se ha dado, este debate, y si eso es así de real o se queda solamente en posiciones políticas o interpretaciones de funcionamiento del sistema? No, yo creo que estos son meras presiones políticas, porque no lo vimos en el gobierno Piñera, para dejarlo claro, donde vienen los disparos, ¿cierto? Y hemos tenido varias oportunidades donde el gobierno Piñera tuvo posibilidad de administrar, y bueno, y ahora está el gobierno de Kast, pero la concesión de la zona franca está en el gobierno regional de Punta Arenas.
que tiene un color político distinto, entonces claro, se le pueden disparar. Entonces esta discusión es un poco política. No está mal que lo sea. No está mal que lo sea, sí, cada uno tiene que colocar sus visiones. Pero sí es bueno despejar algunos mitos, y parte de esos mitos, por ejemplo, era esto de que el hecho de que existan productos sin IVA no significa que van a ser más baratos. ¿Ya? Porque hay otros elementos involucrados. Lo que sí genera más competencia, lo que sí genera más actividad, lo que sí genera más empleo, eso es indiscutible. ¿Ya? Respecto al modelo de que la concesionaria paga un precio de concesión, bueno, eso ya está resuelto. Para la sorpresa, cuando se hicieron las bases de licitación el año 2007 y se dijo, oye, antes la concesionaria no pagó mucho, cobremos algo ahora, se estableció que el mínimo fuera el 12% de los ingresos, que los oferentes pagaran al menos el 12% de sus ingresos, como mínimo. Como mínimo. Pensando que en Iquique se paga el 15%. ¿Ya? Y la sorpresa es que la oferta de los 3 oferentes que llegaron fue 26, 27, 28% de los ingresos. Entonces el precio está ahí. ¿Ya? Y claro, porque esto es un negocio inmobiliario al final de cuentas. Si lo que hay que hacer es administrar, hacer más inversiones, claro, grandes costos los costos son de administración, pero no hay un costo de producción en realidad. Ya, ahora, resuelto eso, también hay que ver cuál es el futuro y lo que se pretende, porque a diferencia, el precio de la zona franca, a diferencia de otros ingresos que van al gobierno regional, la gracia es que el gobierno regional puede reconocer esos ingresos extrapresupuestariamente. Están fuera de la ley de presupuesto. Es un ingreso adicional. Es un ingreso adicional. A diferencia que en la ley de presupuesto, cuando me dan más royalty, me dan menos FNR y la torta sigue siendo la misma. Claro. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, la plata de zona franca realmente es un ingreso adicional. ¿Ya? Entonces, claro, ahora va a depender del buen uso que el gobierno regional le dé a ese ingreso, lo inteligente que pueda hacer para ocuparlo, pero lo tiene que destinar a los mismos fines que el FNR, es decir, inversión en obras, programas sociales, programas de fomento productivo, etcétera. Destinar también parte de eso al 8%, que es para los programas de vinculación con la comunidad, ¿cierto? Para las juntas de vecinos, club de adultos mayores, etcétera. ¿Ya? Y por último, creo yo que también hay que tener hay que mejorar un poco, o sea, aquí hay una gobernanza que ha sido bastante exitosa porque la administración la tiene la región, ¿ya? Pero hay que incorporar más elementos pensando, insisto, en lo que se viene, en narcotráfico, en la activo, entonces hay que colocar más elementos, porque la zona franca o el contrato de concesión, en realidad existe una comisión de seguimiento que la lidera el gobernador, pero el gobernador coloca los integrantes que quiere. Y claro, sería bueno que se incorporen algunos elementos como la gente de la unidad de análisis financiero, diría yo. Claro. Y funcionamiento, a lo mejor no todos los meses, pero una vez al año, puede ser. Oye, Cristian, bajo tu perspectiva, ¿se podría potenciar otros sectores productivos dentro del régimen zona franca? Sí. El turismo, por ejemplo, el tema antártico. Bueno, de hecho, la zona franca tiene una característica y es que existe la posibilidad de tener recintos fuera de la zona franca. Y eso no ha prosperado mucho. En la historia de la zona franca solo se han autorizado 6 recintos fuera de la zona franca, 5 en Iquique y 1 en Punta Arenas, y el que se autorizó en Punta Arenas fue Los Astilleros. Hoy día Mar eso no lo ocupa porque, insisto, bajar los aranceles, hay una serie de cosas que ya no son significativas para Mar. Y claro, entre funcionar por zona franca y ocupar el régimen general, no había mucha diferencia para ellos, prefieren el régimen general. Pero perfectamente otros astilleros particulares podrían hacerlo, o perfectamente otro tipo de industrias que requieran instalaciones mayores que la zona franca puedan pedir su autorización. Y ahí tienes para el salmón y para todos los que se han sentado en esta mesa. El hidrógeno, el salmón, están todos. Pero eso implicaría tener que ocupar recintos fiscales, me imagino. No necesariamente recintos fiscales, pueden ser recintos particulares, pero la característica para utilizar este tipo de recinto es que tu tipo de industria no cabe dentro del recinto franco, necesita instalaciones mayores. Entonces se podría. Insisto, un vehículo poco utilizado, y de nuevo, quien autoriza esos recintos es el intendente. El intendente desapareció, así que ahora le toca al delegado. Parte de las competencias que el gobierno regional pidió que les transfieran y que no se les transfirieron era que autorizar estos recintos, que está en manos del delegado. Porque uno podría pensar, incluso la EPA, por ejemplo, podría ser un usuario... Por ejemplo, o no sé, pues, el que está aquí sentado que quería un puerto para el hidrógeno, también. O tú me hablabas del tema turístico, claro, los astilleros de naves. Lo que sí, la zona franca, por nuestra legislación,
tiene dos prohibiciones. No pueden funcionar todo lo relacionado con la minería y la pesca reductiva. Y todo lo demás está permitido. Ahora, el punto está que, como es un recinto de extraterritorialidad aduanera, está pensado para mercancías. Y todos los servicios relacionados con las mercancías, el transporte, la manipulación, la reparación, el ensamblaje, etcétera. Pero no está pensado para los servicios puros, como el caso del turismo. Ya. Eso, un hotel, por ejemplo, ¿se puede instalar un hotel dentro de la zona franca? Claro que sí, pero no goza ninguna de la franquicia de la zona franca. ¿Ya? Entonces, lo que se requiere ahí es una modificación legal para ampliar el abanico de actividades favorecidas con el régimen franco y reflejar expresamente en ese texto legal de que ciertos servicios, o todos los servicios, no sé, se permiten también por el régimen franco. Lo que hablaban de repente, nosotros que tenemos vínculos con Natales, que la gente de Natales igual decía, ¿por qué no se amplía la zona franca a Natales? Bueno, la zona franca, la ley, dice que autoriza los recintos en Punta Arenas y en Iquique. Está definido. Una cuestión distinta es ver si se pueden instalar recintos remotos de estos que te estaba hablando yo, en razón de la naturaleza de mercancía o la actividad industrial que se realiza específicamente en Puerto Natales, para un tipo de industria en particular. Pero no con esta lógica del recinto franco de Punta Arenas, sino para una industria en específico. Perfecto. 11:41, ya para ir cerrando, está muy interesante la conversación. Uno aprende mucho también de estas entrevistas, Cristian. Mirando otras zonas francas del mundo, otros modelos similares, ¿existen buenas prácticas que, por ejemplo, Punta Arenas podría incorporar en el futuro? No, indudable que sí. O sea, existen buenos modelos y malos modelos. Sí, claro. Indudablemente que sí. Shanghái, en China. Ya. Sí, es una zona económica especial y mostró su desarrollo a través de tener franquicias y ventajas tributarias. Hay varias ciudades costeras de la China que tienen un régimen parecido. Colombia también tiene como 200 y tantas zonas francas. No es con esta lógica nuestra que tenemos un mega recinto con un montón de empresas hechas, ¿ya? Uruguay tiene, creo que ya va como en 21 zonas francas, algo por el estilo, y Uruguay ha sido uno de los modelos muy exitosos. Ellos tienen sí los servicios, y sobre todo los servicios digitales, y una de estas plataformas, no me acuerdo si fue Despegar.com o alguna de estas, funciona en zona franca, pero claro, la diferencia es que ellos no tienen un gran recinto. Funciona más como la ley Navarino, hay un gran territorio donde ahí se instala una empresa en específico y le delimitan, ya usted funciona en este perímetro. ¿Ya? Funciona un poco como eso, pero se incorporan los servicios. Entonces, yo diría que en cuanto a las buenas prácticas, tenemos muchas oportunidades con este nuevo contrato de concesión, un gran acuerdo político, y lo interesante del core, a pesar de que no tiene mucho que ver directamente, pero sí el core es la expresión de la participación ciudadana, pues eso es lo que dice la ley. ¿No? Entonces yo invitaría un poco así a participar ahí, pero también a los parlamentarios de la región, a todos los que tengan en realidad algún interés legítimo y representación para discutir un poco ciertas bases, pero pensando que al final la decisión final le corresponde al gobernador porque él es el encargado y el responsable. Y luego también sí haría una presión para modificar la ley, porque eso sí que requiere cambio legislativo. Por ejemplo, el incorporar los servicios para mí es fundamental. Se habla tanto de los data centers. ¿Un data center podría funcionar en el recinto franco? Sí, pero sin ninguna franquicia. Claro. Es el espacio nomás. El puro espacio nomás. Entonces, ahí sería una cuestión interesante. ¿Ya? Entonces, apuntaría a cierto tipo de servicios, no a cualquiera, pero sí a algunos particulares que son estos servicios tecnológicos, o inclusive en el área salud, en el área de educación o servicios profesionales. Pues tener oficinas de arquitectos, abogados, dentro de la zona franca, de prestigio. No todo tiene que pasar en Santiago, puede estar acá. Sí, el desafío ahora entonces es un poco lo que decía, es anticipar el nuevo contrato. Estamos a tiempo y debe ser como una, entre comillas, participación ciudadana del gobernador, o no necesariamente. Mira, con los usuarios, con parlamentarios, con expertos como tú o nosotros. Sí, la participación. No, mira, es que acotemos lo de la participación. No es mala la participación, pero tampoco puede haber asambleísmo. Y la participación es una consulta. Una consulta no es vinculante, pero hay que tomar algún pulso, sí. Claro. Porque pueden aparecer ideas interesantes, ¿ya? Pero el responsable acá es el gobernador y, por lo tanto, él en su fuero interno tiene que ver la comisión que va a armar y las bases que va a señalar. Lo que yo sí digo es que esto se tiene que anticipar porque no vamos a estar el año 2029 haciendo la licitación, porque hay que planificar otras inversiones, etcétera. Y porque además esto no tiene que resumirse a hacer un llamado en un portal web. Hay que salir al mundo a venderla para que llegue un mejor competidor.
¿Ya? Entonces hay que ir a la Feria de Uruguay, hay que ir a Colombia, hay que ir a Panamá, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a la China, ¿por qué no? Bueno, hay que ver si es que Estados Unidos o China, ya, pero hay que ir a algún lado a promocionarla para que sea una oferta internacional, ¿ya? Y para que existan ciertas compensaciones, recuerdos, pero además hay que trabajar muy bien en este nuevo fenómeno que tiene Chile. Está en el mundo hace rato, pero nosotros nos dimos cuenta hace poco que nos estaba ocurriendo, que es el problema del lado activo. Sí. Súper relevante, lo conversamos incluso ya en 2 programas hemos hablado del tema, con Adolfo, ¿cierto? Sí. también docente de la UMAC. Exactamente. Y Adolfo Canales también nos decía lo mismo de... previamente, Estamos preocupados los contadores. Sí. Pero y previamente también con José Canumán, experto Sí. en informática. Informática, también, seguridad un poco de ese informática. tema. Sí. Muchas gracias, don Cristian García Castillo, docente de la Universidad de Magallanes, también asesor en materia tributaria en temas de zona franca y de este tema tributario que, bueno, nos ayuda a comprender cómo funciona y la importancia también, porque Zona Franca sabemos que sigue siendo un actor relevantísimo en Magallanes. Así es que gracias y bueno, el micrófono se extiende también para otras oportunidades que podamos tener y hablar. Qué bueno que de aclarar en el fondo de repente estos mitos que hay en lo que uno va escuchando. No, y son temas técnicos, pero que también ahí conversando se clarifican se bastante más para el ciudadano de a pie. Muchas gracias por el micrófono, la invitación y la oportunidad más de aclarar este tema que es denso en realidad, pero a la gente le llega, porque todos están preocupados al final si el kilo de harina le sale más barato. Claro. Sí. Súper relevante. Bien. Sí, vamos a la última pausa y ya volvemos con el bloque de despedida de Región en Diálogo de este 8 de julio. 8 de julio, miércoles 8 de julio de 2026. Volvemos. Volvemos.